Buenas noches a todos mis hermanos, ya que se están conectando. Cariños para todos. En esta noche, día lunes, ya estamos terminando septiembre y damos gracias al Señor porque podemos volver a conectarnos, podemos volver a tener comunión a través de esta red social, ¿verdad? Que podemos utilizar para compartir, para impartir la persona del Señor Jesucristo. Así que estamos contentos de poder disfrutar nuevamente, de poder estar conectados como todos los lunes, junto a ustedes, hermanos, para disfrutar de lo que es la persona del Señor Jesucristo. Así que hoy día vamos a disfrutar algo bien rico que el Señor nos está revelando en este tiempo, ¿verdad? Él quiere que nosotros, que tú y yo lo conozcamos, que lo disfrutemos y que sepamos también su plan, su propósito eterno, lo que Él decidió en la eternidad, que iba antes de que existiera toda la creación, ¿verdad? Esto no, a veces nos vuela la cabeza distintas palabras del Señor en la Escritura, que no nos alcanza nuestro entendimiento humano para comprender, la mente de Dios para comprender, ¿cierto? La manera y esa organización, esa manera tan extraordinaria del Señor haber, ¿cierto? En su soberanía, haber organizado todas las cosas y crearlas con un solo propósito. Y reunir todas las cosas en una persona que es en Cristo y revelarnos hoy día todo lo que Él, ¿verdad? Todo lo que es su propósito eterno, revelarnos a través del Espíritu, revelarnos en nuestro interior, todo lo que Dios tenía preparado de antemano para que nosotros podamos disfrutarlo, podamos vivirlo, experimentarlo y que nosotros podamos ser para Él, podamos ser para Dios. Así que tenemos algo que compartir en el día de hoy que se llama la elección de Dios y la elección del hombre. Mire qué tema tenemos para hoy día. La elección de Dios y la elección del hombre. Eso es lo que vamos a compartir y vamos a disfrutar en este día. ¿Cuántas decisiones hemos tomado nosotros en nuestra vida? Decisiones importantes. Hemos escogido, hemos elegido ciertas cosas, ¿verdad? Asimismo como nosotros hemos escogido, hemos decidido hacer cosas, así también Dios, así también el Señor tomó la decisión de organizar todas las cosas y reunir todas las cosas en una persona, en la eternidad, y darnos a conocer a nosotros el plan de su propósito eterno, que es poder impartirse en el hombre y que el hombre pueda ser forjada la imagen del Hijo de Dios en cada uno de nosotros para que el Señor pueda obtener un hombre corporativo, un hombre universal en el cual pueda verse Él expresado en el universo. Para esto, cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos, a través de las Escrituras, nosotros podemos ver que Dios siempre ha tenido el mismo plan, siempre ha tenido el mismo plan, el mismo propósito de querer habitar en el hombre, de querer estar en el hombre, de querer disfrutar junto con el hombre, de querer mezclarse con el hombre y estar y vivir en él y ser uno solo. Y esto, hermanos, a nosotros nos va a llevar toda la vida, que la vida divina que mora en cada uno de nosotros pueda reemplazar nuestra vida natural, nuestra vida vieja, nuestra vida antigua, nuestra vida caída. Así que esperamos que hoy día podamos disfrutar, podamos ahondar un poquito en este tema, en esto que es tan importante, que usted y yo también lo vayamos comprendiendo, y de cómo decidió Dios también en la eternidad primero. ¿Cuál fue la decisión que tomó Él? ¿Para qué? ¿Y cuál fue la decisión que tomamos nosotros también? Como seres humanos, como hombres, delante del Señor. Así que les saludo en el amor de Cristo, les saludo en el amor del Señor. A todos los que ya se están comenzando a conectar,
Queremos disfrutar en este día. Vamos a compartir la escritura también. Allí vamos a compartir la escritura en el libro de Efesios en el día de hoy. En Efesios capítulo 1. Ahí vamos a compartir hoy día este tema que se llama la elección de Dios y la elección del hombre. Mire qué lindo lo que vamos a compartir. Así que vamos a disfrutar algunos pasajes de la escritura para poder esclarecer, ¿verdad? Poder interiorizarnos, meternos, extraer las riquezas del corazón de Dios para que lo podamos disfrutar en esta noche, ¿ya? Así que vamos a irnos a la escritura en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, el versículo 3 y 4. Vamos a comenzar con estos dos versículos, ¿ya? Y vamos a disfrutar hoy día al Señor. Vamos a hacer una oración cortita para comenzar. Y luego nos vamos con todo, ¿ya? Nos vamos de lleno, nos vamos de una a disfrutar de la escritura. Amén. Señor, te damos gracias, papito, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, porque eres tan hermoso con cada uno de nosotros, papá. Gracias, Señor, por habernos escogido, por haberte decidido por nosotros a amarnos, Señor. Y gracias por reunir todas las cosas en una persona. Y todo, Señor, lo que reuniste en esta persona, hoy día nos pertenece. Nos hiciste parte de Él, nos hiciste acepto en el amado. Nos metiste en Él, Señor, nos introdujiste. Y hoy día somos uno con Cristo, papá. Y disfrutamos lo mismo que disfruta Él. Somos herederos de lo mismo que es heredero Él. Señor, y gobernamos sobre lo mismo que Él gobierna, tenemos las mismas victorias que Él tiene y estamos siendo transformados a la imagen misma de el Hijo de Dios. Así que gracias, papito, por esto, Señor, y queremos que en esta noche tú te impartas en cada corazón, en cada vida, Señor, sabiendo que tu palabra son espíritu y son vida. Tú lo dijiste, Señor, y queremos disfrutarla más que todo, papá. Por eso trae revelación, sabiduría, Señor, imparte, multiplica tu gracia en cada uno de nosotros y que podamos ver a Cristo en este tiempo, Señor, que estamos conectados contigo. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Le damos gracias, papá. Ya la hora avanza rápido, hermano. Así que vamos a comenzar a desglosar y a disfrutar de la escritura. Amén. Miren lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 del versículo 3 y el versículo 4. Miren, dice así la escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. Este es el primer versículo que leemos. Miren, hermano, este es el primer versículo que nosotros leemos acá. Y Pablo está dando gracias. Miren, está dando gracias y está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué indispensable, hermano, es para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tener un buen concepto del Padre, tener un buen concepto de Dios. Hoy día la gente maldice a Dios, mucha gente maldice a Dios, culpa a Dios. Dios es el culpable de las cosas que pasan en el sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque la gente no conoce quién es el Señor. Entonces Pablo está haciendo una afirmación, está haciendo una declaración, está, hermano, actuando, miren, bajo el Espíritu de Dios, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta palabra bendición es hablar bien de Dios. Pablo está hablando bien de Dios. Eso significa la palabra bendición, hablar bien de. Y Pablo está hablando bien del Padre. ¿Por qué está hablando bien del Padre? Porque Él nos bendijo a nosotros. O sea, Él habló bien de nosotros. Primero que todo. Entonces, no podemos tener un mal concepto de Dios, siendo que Dios es bendito, siendo que Dios es bueno. Todo el tiempo ha sido bueno. Pero cuando a nosotros nos suceden cosas malas, mire, cuando a usted le sucede, no sé si le pasa ahora que es hijo de Dios, que es cristiano, ¿verdad? Pero
la gente que no conoce, que no tiene a Dios en el corazón, culpa la mayoría de las veces a Dios por las cosas malas que suceden. Hubo un terremoto, culpan a Dios. Hubo un accidente, ¿dónde estaba Dios? La gente pasa hambre, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Verdad? Y se tiene un mal concepto de Dios. Dios es culpable de todas las cosas. Inclusive, miren hermanos, la misma Marta culpó al Señor Jesús de la muerte de su hermano Lázaro. ¿Sabe por qué? Porque al Señor Jesús le mandaron a decir que Lázaro estaba enfermo y le mandaron a decir cuando Lázaro todavía estaba enfermo, no moría, y mandaron a buscar al Señor Jesús porque estaba cerca de la ciudad de Betania, y el Señor Jesús le dijo, no voy a ir todavía. ¿Y sabe qué hizo? Fue 4 días después, pero ya Lázaro había muerto y llevaba 4 días. Miren, llevaba 4 días ya sepultado. Y cuando Jesús va llegando a Betania, a la casa de Marta, Marta le dice, Señor, le dice, si hubiera estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces ya Marta estaba acusando, miren, a Dios mismo, al Señor, de lo que le había pasado a su hermano. Si ella, que era una creyente, si ella, que era una persona que recibía al Señor Jesucristo en su casa, ya estaba culpándolo a él. ¿Cuánto más una persona que no cree en Dios, por hermano? ¿Cuánto más una persona que no tiene fe? ¿Cuánto más una persona que no ha nacido de nuevo? E inclusive nosotros mismos, como hijos de Dios a veces, nos podemos molestar con Dios, nos podemos hasta enojar con Dios y le reclamamos a Dios, ¿verdad? Y tenemos un mal concepto porque vemos a Dios solamente para las cosas que nos favorecen, pero cuando algo anda mal, miren, cuando nos cae una enfermedad, cuando nos viene un problema financiero, cuando tenemos problemas en la familia, cuando no nos resultan las cosas y los deseos que tenemos en este mundo, en esta tierra, entonces culpamos a Dios. Entonces le decimos al Señor, ¿por qué cerraste esta puerta? ¿Por qué, Señor, me tienes así? ¿Verdad? Eso es tener un mal concepto de nuestro Padre. Entonces Pablo, miren, está haciendo una mención súper importante, una declaración que tú y yo deberíamos tener todos los días. Todos los días tú y yo deberíamos decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, miren, espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Qué maravillosa declaración hace el apóstol Pablo aquí, de la persona del Señor. ¿Por qué hace esta declaración Pablo? Porque Él nos quiere dar a conocer a nosotros, hermanos, miren, una decisión que Dios ha tomado, una elección que Él tuvo, algo que Él escogió, tomó una decisión en la eternidad, y Pablo lo está declarando aquí, y por esto Pablo está alabando al Padre, está dando gracias, está diciendo bendito, doblemente bendecido, hablo bien de ti, Padre, a través de la persona del Señor Jesucristo, porque tú fuiste el que trajiste la bendición a nosotros, miren, le está diciendo Él, en la persona del Señor Jesús, tú nos bendijiste con toda bendición espiritual. Y el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, miren, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, esta declaración que está haciendo Pablo, de tener un buen concepto, un concepto, hermano, en paz para con Dios, un concepto claro. Él lo tenía claro, ¿por qué? Porque a él se le había revelado el propósito eterno, miren, que es Cristo en nosotros. Entonces él estaba agradecido, él estaba, hermano, había algo en su corazón, un fuego, que él se le había sido revelado, la elección de Dios en la eternidad, donde no existía nada, miren. Nada de lo que vemos, hermano, hoy día, existía, sino que estaba, ¿dónde estaba? En el corazón de Dios. O sea, no era que no existía, perdón, sino que no se veía, dice el apóstol Pablo. Dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero no dice que no existía, sino que sí existía, pero no se veía. ¿Dónde estaba toda la creación? ¿Dónde estaba toda la figura? ¿Dónde estaba todo lo que existe? ¿Dónde estaba el matrimonio? ¿Dónde estaban los padres? ¿Dónde estaban los hijos? ¿Dónde estaba toda la creación? Estaba en una persona, miren, pero no se veía.
¿Se da cuenta? Todo lo que existe hoy día, todo lo que tú y yo podemos ver, existía, pero no se veía y estaba en el corazón de Dios. Entonces Pablo está diciendo, bendito seas tú, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, te bendijo a ti y me bendijo a mí con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, o sea, en lugares altos. No hay lugar más alto en donde está Dios y allí estamos nosotros bendecidos. Miren, pero Él nos escogió en una esfera. Él tomó la determinación de escogernos y de amarnos y de bendecirnos en una persona. ¿Dónde? En la persona del Señor Jesucristo. Por eso dice que, miren, nos escogió en Cristo, en una persona, en una esfera. Porque en ese lugar están todas las cosas. En esta persona están reunidas todas las cosas y Dios nos escogió ahí. Pero ¿cuándo nos escogió ahí? Miren, dice, antes de la fundación del mundo. Te escogió a ti, me escogió a mí, escogió a cada uno de nosotros, de los que ha creído en Él. Nos escogió antes de que todo viniera a ser visible. Dios ya nos había escogido. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Pero ¿para qué nos escogió Dios? Miren, ¿para qué nos escogió Dios? Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este tema, hermano, de la santidad causa mucha controversia hoy en día. Bueno, siempre ha causado controversia el tema de ser santo, de no ser santo, que esto es bueno, que esto es malo, no, que tenemos que ser santo porque sin santidad nadie verá a Dios, como dice la Escritura. Pero ¿qué es ser santo? Entonces el Señor Jesús, miren, entonces el Señor Jesús aclara este tema en Mateo capítulo 23, cuando el Señor comienza, miren, este capítulo es de pura reprensión a los fariseos, a los hipócritas, a todos los religiosos. El Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo reprende duramente, hermano, a los religiosos, a los fariseos, a los que sabían la Biblia, pero convirtieron la Escritura, la convirtieron en una religión, que la religión, ¿qué es lo que es? Es todo esfuerzo humano que hace el hombre por alcanzar el favor divino de Dios, por querer agradar a Dios, pero sin tomar a Cristo como nuestra vida. Eso es religión. Entonces, el Señor Jesús empieza a explicar aquí y le dice, ustedes fariseos hipócritas, le dice, porque ustedes dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, no hay problema. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Hipócritas, les dice el Señor Jesús. Porque ¿quién es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Y también les dice, hipócritas, les dice, porque también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda del altar, es deudor. Hipócritas, les dice el Señor. Porque ¿quién es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces, ¿qué está hablando aquí el Señor Jesús? Miren, ¿de qué está hablando? ¿De qué reprensión está hablando? No es que el Señor, solamente que cuando Él hablaba, ¿verdad?, eran cosas que quedaban para el momento, sino que todas las palabras que hablaba la persona del Señor Jesucristo eran palabras trascendentes en todo tiempo, en todas las edades, y para que tú y yo podamos tener, miren, podamos tener claridad en este asunto. Porque una persona, hermano, no se constituye santa a través de la conducta, a través de la manera de ser, a través de la forma de hablar, a través de la forma de vestir, a través de la forma de vivir, porque hay gente que incluso dice, tú tienes que vivir de una forma austera. Tú no tienes que amar los deleites del mundo, no tienes que hacer esto, y la persona se empieza a meter, hermano, miren, en un estilo de vida austero en el cual se prohíbe cosas porque la persona quiere ser santa. No tiene que ver con esto la santidad. Entonces Cristo lo explica claramente ahí y dice, miren, ustedes, tú y yo, ¿por qué somos santos? Somos hijos de Dios y este es el llamado que hizo Dios en la eternidad. Nos llamó, nos escogió en amor para que fuésemos santos y sin mancha. Para eso nos escogió Dios. Pero ser santo tiene que ver con un cambio de posición. Entonces Cristo le dice, miren, cuando el oro está, ¿verdad?, en el mercado, el oro
es un metal común. No tiene más valor de lo que en sí mismo tiene. Pero si tú ese oro lo traes al templo, le dice a los fariseos, entonces ese oro cambió de posición y ese oro ahora es santificado no por el oro en sí mismo, sino por el valor que le da el templo en el cual ahora está el oro. Aleluya. Asimismo con la ofrenda, mira, asimismo con la ofrenda, el Señor les dice, asimismo con la ofrenda. Entonces, un cordero, hermano, o un animal, o lo que sea que esté en el campo, que esté en los potreros, que esté en un redil, tiene un valor, es verdad. Pero si tú traes ese animal y lo traes al altar, entonces ese animal cobra otro valor. Ese animal entonces ahora es santo. ¿Por qué? Porque el altar es mayor que la ofrenda. El templo es mayor que el oro. Entonces, ¿por qué tú y yo somos santos? No es por nuestra conducta, no es porque nos portemos bien, no es porque dejemos de pecar, no es por la manera en que te vistes, por la manera en que tú vives. No, somos santos. ¿Sabes por qué? Porque un día tú y yo estábamos en tinieblas, estábamos ajenos a los pactos de la promesa de Dios, vivíamos en el mundo sin esperanza, sin Dios, no teníamos en cuenta al Señor y estábamos así, mira, y no teníamos más valor del que nosotros mismos nos dábamos a nosotros o el del que la gente nos daba a nosotros. Pero ¿sabes qué pasó? Aleluya. Lo lindo de esto es que Dios nos toma de esa posición y nos coloca ahora, ¿dónde? En una esfera, mira. Nos coloca en una posición, nos coloca en una persona, en la persona de Cristo. Entonces, como Cristo es más grande que nosotros, entonces ahora tú y yo somos santos porque estamos en Él. No es por nuestros méritos, no es porque seamos buenos, no es por las obras de caridad que hagamos. No, es porque hoy día Dios nos ha cambiado la posición. Esto tiene que ver con la santidad. Por eso en Efesios capítulo 1, que era lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Dice que en el versículo 4, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Mira, antes de que todo viniera a ser visible, Dios ya nos había escogido. Dios ya nos había escogido. Entonces por eso ahora, mira, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero para que fuésemos santos. O sea, Él sabía que tú y yo íbamos a caer, que el hombre iba a pecar, que el hombre se iba a apartar de Dios y todo eso Él ya lo sabía, pero ahora el Señor dice, ¿sabes qué? Te voy a tomar de esa posición caída, de esa posición de muerte, de esa posición de condenación, y te voy a trasladar al reino mío, pero en la persona de mi Hijo. Y allí tú vas a ser santo, tú vas a ser justo, tú vas a ser fiel. Yo ya no veo pecado en ti, ya no veo maldad. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades y por nuestra caída. Y hoy día el Padre nos ve a través de la persona del Señor Jesús. ¿Qué te parece? Entonces, esta elección que hace Dios, miren, todo esto Dios lo hace en la eternidad. Dios lo hace aquí, según dice Pablo, antes de la fundación del mundo. Dios tomó una decisión y tomó, miren, una elección. Esa elección fuiste tú y fui yo. Pero ¿fue cuándo? Antes de que todo sea visible. Todo lo que hoy día vemos nosotros, hermano, siempre ha existido, pero el tema es que antes no se veía. En la eternidad no se veía la creación y Dios decide hacer la creación. Dios decide hacer la creación y entonces ahora tú y yo podemos ser santos delante de Él y sin mancha. ¿Y sabe qué tienen que ver las manchas? Las manchas tienen que ver con todo lo que se nos adhiere, que es algo externo a nosotros. Y hoy día, miren, la mayor mancha hoy día que se añade al hombre, al ser humano, es la religión. Todo intento que el hombre, hermano, quiera hacer para agradar a Dios, para alcanzar el favor de Dios, portarse bien, vestirse de una manera, vivir o tratar de vivir un estilo de vida que a Dios le agrade, todo eso es religión. Todo eso es mancha delante de Dios. Entonces Dios no nos quiere con mancha, Dios no nos quiere sin santidad, Dios nos quiere en Cristo. En Cristo no tenemos mancha, en Cristo tenemos una vida nueva, en Cristo tú eres santo, en Cristo tú eres justo, eres justificado, puedes disfrutar, eres heredero, eres coheredero con Él. Y somos hijos hoy día de Dios porque estamos en la persona de su Hijo. Todo esto Dios lo toma como decisión, miren,
en la eternidad, Dios toma esta elección de escogerte a ti y escogerme a mí. ¿Qué hicimos nosotros para merecer esto? Nada. Entonces Pablo dice, bendito sea Dios, bendito sea el Padre, porque Él lo está viendo. A Él se le fue revelado todo este plan, todo este propósito, se le fue revelado a Pablo, y Pablo está agradeciendo a Dios por Él, ¿verdad?, habernos escogido a nosotros. Ahora, miren, hermanos, Dios toma la decisión en la eternidad, pero también hay un llamado, miren, aquí mismo, aquí en Gálatas, un libro atrás, Gálatas capítulo 1, versículo 15, miren lo que está diciendo Pablo aquí. Gálatas 1:15, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, miren, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, por un lado, miren, hermano, Dios nos escogió antes de que toda la creación sea visible. Nos escogió en la eternidad. Nos escogió antes de crear las estrellas, antes de crear los ángeles, miren, antes de crear la tierra, antes de crear el sistema solar, antes de crear el universo, el multiverso, Dios nos escogió en amor, Dios nos escogió en Cristo y nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Esa fue la decisión que Dios tomó en la eternidad. Pero ahora existe la creación. Dios viene y Dios hace la creación. Decide hacer la creación. Y dentro de esta creación, miren, comienza a existir el tiempo, el crono del hombre. Los días, comienza a funcionar el día, la noche, las horas, el tiempo, ¿verdad? Comienza el sistema solar, comienza todo a funcionar, comienza el agua a correr, florece, ¿cierto?, todo lo que es la forestación, todos los frutos, las semillas, comienzan a existir los animales, todo. Pero ¿sabe qué? Pablo dice aquí que a Dios le agradó llamarlo a él desde el vientre de su madre. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Acaso Dios no nos llamó en la eternidad? ¿Por qué Pablo ahora está diciendo que Dios ahora le agradó llamarlo desde el vientre de su madre? Es porque, miren, Dios por un lado nos escogió en la eternidad, pero por otro lado hay una elección soberana de Dios, que esto se llama el destino soberano de Dios. Que Él escogió, miren, el año en que nacer. Nosotros no tuvimos parte en esa elección. Porque si yo te pregunto a ti, ¿tú escogiste dónde nacer? ¿Tú escogiste el año para nacer? ¿Escogiste el hospital donde naciste? ¿Tú escogiste a tus padres, por ejemplo? ¿Escogiste el color de tu piel? ¿El color de tus ojos? ¿El color de tu cabello? ¿Lo escogiste tú? No. Dios, miren, determinó la hora, el momento exacto. Dios escogió el país, Dios escogió la ciudad, el hospital donde tú naciste. Dios escogió a tu madre, escogió a tu papá. Dios escogió nuestro árbol genealógico y escogió la fecha, el momento en que íbamos a nacer. Todo lo escogió Él, porque todo eso se llama el destino soberano de Dios, en donde el hombre ni la mujer tienen parte en esta elección. Por eso hay gente que dice, por ejemplo, yo no sé para qué nací, para qué vine a este mundo, vine a sufrir. ¿Y sabe lo que pasa? Es que había un profeta que también pensaba, y era un profeta de Dios, por mano, y era el profeta Jeremías. Y él decía, Señor, ¿para qué nací? ¿Sabe por qué decía él eso? Él maldijo el día de su nacimiento y dijo, maldigo el día de mi nacimiento, maldigo aquel día en el cual le dijeron a mi madre, es un varón, lo maldigo. ¿Por qué llegó a decir eso un profeta de Dios, el profeta Jeremías? Porque cada vez que él hablaba, cada vez que él predicaba, que él anunciaba a Dios, era objeto de escarnio. Todos se burlaban de él, hacían risas de él, lo azotaban, hermano, lo apedreaban. Entonces él llegó al momento y llegó a tal punto, miren, hermano, de reclamarle a Dios y de decirle a Dios, ¿sabes qué? Te equivocaste, Señor. ¿Cuánta gente hoy día se quita la vida porque no le encuentra sentido a su vida? No le encuentra que vive solamente, hermano, como un pájaro. Hay gente que no tiene rumbo, no tiene metas en la vida y vive así, ¿verdad? Como que no sabe para dónde va la micro, ¿verdad? Y vive perdido. Pero mire, toda persona, hermano, que no tiene un buen concepto de Dios, es una persona que va a estar perdida toda la vida.
Toda persona que tiene un mal concepto de Él, que culpa a Dios por las cosas que pasan, por las cosas que le pasan, es una persona, hermano, que va a estar perdida toda la vida, sin saber el rumbo y sin conocer para qué fue creado, para qué fue llamado. Dios, por un lado, nos escogió, siempre estuvimos en su corazón en la eternidad, pero Él ahora no se conformaba con eso. Él decidió hacer la creación para que tú y yo le podamos conocer. Y para esto Dios escogió un año, escogió un tiempo en que nacer. Dios podría haberme hecho nacer a mí antes del diluvio. Podría haberme hecho nacer junto con Adán, junto con Noé, para ayudarle a haber construido el arca, ¿verdad? O Dios nos podría haber hecho nacer después del diluvio, o en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Moisés, con Faraón, podría habernos hecho nacer ahí Dios, pero no. Dios te hizo nacer a ti, mira, en el momento más preciso, porque esa decisión, ese destino, solamente le corresponde a Dios. Dios escogió a tus padres, no los escogiste tú. Dios escogió el color de tu piel. Dios escogió, ¿quién más? Escogió todo lo que tú eres lo escogió. Donde nosotros no tenemos parte, no tenemos obra ahí. Todo eso se llama el destino soberano de Dios, donde el hombre no tiene parte. Amén. Entonces, Dios nos escoge con ese propósito. Y mira lo que dice Romanos 8, del 28 y el 29. Dice así, el 29 y el 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Mira, Pablo por un lado está diciendo, Señor, gracias, te bendigo, Padre, Dios de nuestro Señor Jesucristo, porque nos escogiste y nos diste por bendición y nos escogiste en la persona de Cristo para que fuésemos santos y sin mancha antes de la fundación del mundo. Lo primero que dice Pablo, y agradece a Dios por eso, por la elección de Dios en la eternidad. Da gracias a Dios por eso, primero. Segundo, le dice al Señor, gracias también, Señor, porque a ti te agradó escogerme desde el vientre de mi madre. Está hablando del destino soberano de Dios, que le está agradeciendo también al Padre, está agradeciendo a Dios por el día en que nació, por el tiempo en que nació, por la casa en que se creció, por la familia que Dios le dio, por los padres que le dio, por el papá, por la mamá, por los hermanos. No escogimos a nuestros hermanos, no escogimos a nuestros padres, no escogimos la ciudad ni el país en que nacer, pero gracias a Dios, le dice Pablo, gracias por ese destino, por esa elección, por traerme a la vida, por traerme a conocerte. Y Pablo se lo está agradeciendo. ¡Aleluya! Pero ¿sabe qué? Dios no para. Porque si hay algo, miren, que a Dios, hermano, le causa tanta fuerza dentro de sí mismo, es amarte a ti. Dios se derrite por amarte. Porque tú conozcas esto. Porque tú lo conozcas a Él. Para que tú sepas para qué naciste. Tú no naciste ni viniste a este mundo a nacer, a vivir y luego morirte. No, todos nacimos con un propósito. Pero ¿cuál es este propósito? Mira lo que dice Romano. Romano dice que Él, miren, a los que antes conoció, o sea, en la eternidad, porque Dios nos conoció en la eternidad. Dios nos conoció en la eternidad, miren, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme, mira, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué Dios está hablando todo esto? Para que tú y yo sepamos que Él tiene un propósito. Ese propósito es que tú y yo fuimos creados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque la Biblia enseña en Romanos, hermanos, que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Dice la Biblia que todos se descarriaron a una. Nadie le interesaba a Dios. Entonces, como Dios sabía todo esto, Dios sabía que el hombre iba a fallar. Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios sabía que el hombre, hermano, se iba a independizar de Él. Ya no iba a ser dependiente de Dios. Entonces todo esto Dios lo tenía desde la eternidad. Ya lo tenía todo planeado. Todo. No hay nada que a Dios lo pille por sorpresa. Nada. Pero exactamente nada, por hermano. Entonces, Él dice, yo te creé a ti
para que tú fuese hecho conforme a la imagen de mi Hijo, para que tú y yo lo podamos contener a Él en nuestro interior. Entonces dice aquí, miren, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que este Hijo, que es Cristo, miren, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, miren, Dios tenía un solo hijo. ¿Sabía usted? Ese hijo es Cristo. Cristo era el Hijo de Dios. El único, el unigénito. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, único. ¿Cierto? Unigénito es único. Pero ¿sabe qué? El Señor ahora dice ya que Cristo ya no es el único. Porque aquí dice que Él ahora es el primogénito, o sea, es el primero, pero no es el único. ¿Sabe por qué? Porque Dios ahora ha engendrado muchos hijos más. Dios amplió la familia. Por eso que Dios es Padre. ¿Por qué Dios se llama Padre? Porque Dios es Padre, ¿por qué? Porque tiene familia, porque tiene muchos hijos, por eso es Padre. Y tú y yo, mira, tú que eres padre también, yo también soy papá. Pero yo solo soy una figura. Nosotros, los padres terrenales, solo somos una figura de lo que es el Padre Celestial. Todo estaba en Él. En la eternidad, hermano, ya existía. Miren, la palabra Padre ya existía en la eternidad, pero nosotros todavía no veníamos a nacer. Pero Dios ya era Padre, porque todo esto fue planeado en la eternidad por Dios. Nosotros solo somos una figura de todo lo que Él es. El agua, por ejemplo, es una figura de Cristo. Cristo dijo, yo soy el agua de vida. El pan, por ejemplo, también es una figura de Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Aleluya. Todo es una figura de Él, todo. El matrimonio, mira, hoy día las personas se casan, pero el matrimonio es solo una figura de Cristo y la iglesia, porque Cristo, el Hijo de Dios, se casa con la iglesia, que somos todos los creyentes a nivel mundial, constituimos la esposa que es el cuerpo de Cristo, y Cristo se va a casar con la esposa, que es la iglesia. Pero esto ya existía en la eternidad. Entonces, ¿por qué existen ahora los matrimonios? Porque el hombre y la mujer es solo una figura de Cristo como el esposo y la iglesia la esposa. Todo es figura, aleluya, todo es figura. Entonces miren, Él se decide y dice, yo quiero que ustedes sean igual que mi hijo. Sean santos, sean justos, sean limpios, tengan fe. Entonces dice, ahora Cristo es el primero entre muchos hermanos. Porque a los que antes predestinó, o sea, tú y yo fuimos predestinados por Dios, miren, para ser sus hijos, pero tuvo que haber un proceso, miren. Tuvo que haber, hermano, una secuencia para que nosotros llegásemos a ser participantes, miren, de la naturaleza divina de Dios. Tuvo que haber un proceso. Primero dice Dios que a los que predestinó, o sea, a ti y a mí, miren, primero nos llamó, dice aquí, en el versículo 30 del capítulo 8 de Romanos, dice, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuándo fuimos llamados nosotros? Fuimos llamados en Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? El padre de la fe. Aleluya. Él fue el primer llamado. Pero ¿dónde estaba Abraham cuando fue llamado? Abraham estaba caído. Abraham se manejaba con una mente caída. Un hombre que no amaba a Dios. Un hombre que adoraba a otros dioses malos. Dice, en Génesis capítulo 12 usted va a encontrar de ahí en adelante toda la historia de Abraham. Y que era un pagano que adoraba a dioses ajenos, junto a su papá, junto a su familia, y Dios lo llama a salir de esa tierra, de Ur de los Caldeos, que hoy día es la tierra de Irak. Y Dios lo manda y le da un llamado y le dice a Abraham, sale de aquí. Ese fue el primer llamado. Pero Abraham es solo una tipología del llamado que Dios nos hace a ti y a mí. Dios hace un llamado y nos hace el llamado a salir ¿de dónde? Del sistema de este mundo, de todo lo que nos corrompe. Mira, Dios nos hace un llamado a salir de todo lo que nosotros idolatramos en este mundo más que a Él. Fuimos llamados en Abraham. Entonces lo primero que hace Dios nos llama, aleluya, a pertenecerle a Él. Segundo, dice que a los que llamó,
a estos también justificó. Entonces, una vez que nosotros obedecimos el llamado de Dios, que Dios viene y nos llama y nos atrae y nos atrapa con su amor, entonces, ¿sabe lo que hace Dios? A todos los que hemos creído en Él, dice que nosotros somos justificados por Cristo. ¿De qué? De nuestra caída, de nuestra desobediencia, de no depender de Dios, de estar en una naturaleza pecaminosa, de haber traído la muerte al mundo, porque la muerte, hermano, vino a través del pecado. Esto también lo enseña Romano, que a través del pecado vino la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué las personas hoy día morimos? Por causa del pecado. Si no existiera el pecado, no existiría la muerte. Tú y yo fuimos creados, mira, para vivir eternamente. Pero ¿sabe lo que pasó? Que el enemigo se adelantó. Según él creyó que se adelantó y hizo caer a toda la raza humana, arrastrando y trayendo el veneno de la serpiente, porque cuando Adán y Eva cayeron en huerto de Edén, hermano, el Satanás inyectó su veneno y trajo el pecado, trajo la muerte, trajo la caída del hombre, y el hombre ya no podía vivir para el propósito de Dios, porque Satanás se nos había metido dentro. Aleluya. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que llamarnos. Dios tiene que ahora hacer un llamado a salir, ¿verdad? Y a través de este llamado, Él nos justifica ahora de toda esta caída, pero también a través de esta justificación, ahora Él nos glorifica, Él nos transforma ahora y nos está transformando. Miren, todas las personas que han recibido a Cristo en su corazón están siendo transformadas a la imagen de la persona del Señor Jesucristo. Todo esto, miren, Dios lo decide. Esta es la elección de Dios. Dios nos escoge en amor en la eternidad, pero también ahora nos viene, Él decide el tiempo, decide la hora, decide el espacio, decide la ciudad, decide la nación en la cual tú y yo hemos nacido. Nos escoge a nuestros padres, Él escoge nuestro color de piel, tu color de cabello, cuántos pelos tienes. Mira, la Escritura dice incluso que no cae ni una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios, y que todos nuestros cabellos están contados, y cuando se cae uno de nuestra cabeza, Dios sabe cuántos te quedan. Esta es la omnisciencia de Dios, son los atributos de Dios, que Él todo lo sabe. Entonces Dios, miren, Dios, hermano, la elección de Dios es una elección eterna, pero también hay una elección temporal que viene a partir cuando empieza a existir el cronos del hombre, el tiempo, la hora, el espacio. Todo eso lo decidió Dios. Pero miren, el hombre también tomó una decisión. Y esta es la elección del hombre. Y quiero ilustrártela solamente con dos ejemplos. El primer ejemplo está en Lucas capítulo 10, en la parábola del buen samaritano. Cuando el Señor Jesús se le acerca a un intérprete de la ley para que el Señor, miren, le explique quién es el prójimo, el Señor habla una parábola y le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a explicar. Había un hombre que descendió desde Jerusalén a Jericó, pero en el camino, le dice, en el camino, miren, lo apedrearon, en el camino lo asaltaron, le pegaron, lo dejaron medio muerto, y vino y pasó un sacerdote, y lo vio ahí al hombre herido, no hizo nada. Pasó un levita, no le hizo nada. Pero pasó un samaritano, y el samaritano tuvo misericordia de este hombre, lo tomó en su caballo, lo llevó al mesón, que el mesón es un hospedaje, lo dejó allí, le pagó al mesonero, le dijo que lo atendiera, y que cuando él vuelva, que le diga si gastó de más, que él le iba a pagar. ¿Cuál te parece que fue el prójimo de aquel que hirieron? Le dice el Señor Jesús. Bueno, le dice el que usó de misericordia. Entonces ve tú y haz lo mismo, le dice. Entonces, ¿qué está hablando aquí Cristo? Miren, que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, este hombre tomó la decisión, miren, de descender desde Jerusalén a Jericó. Jerusalén, ¿sabe lo que significa? El fundamento de la paz o el paraíso. Eso significa Jerusalén. Y el hombre estaba en Jerusalén, pero el hombre decidió salir de ahí y irse a Jericó. Y Jericó en la Biblia era una ciudad maldecida. Pero en este trayecto de la caída del hombre, en el que el hombre va descendiendo a esta ciudad, el hombre es azotado, el hombre es
es asaltado, es golpeado y nadie podía ayudar al hombre. Ni un sacerdote, ni un levita, nadie lo podía ayudar. ¿Sabe quién lo pudo ayudar? El samaritano. ¿Quién es el samaritano? Es Cristo. Cristo es el buen samaritano. Solamente Jesucristo fue el único que pudo hacer, miren, y pudo impartir misericordia al hombre que iba cayendo desde Jerusalén a Jericó. Esta decisión la tomó el hombre solo. Nadie lo obligó a este hombre a salir del fundamento de la paz. Nadie lo obligó a salir del paraíso. Nadie lo obligó a salir del confort en el cual él vivía, en el cual él estaba. Pero él quiso salir de ahí. Nadie le puso una pistola a la cabeza. Pero así también hay otro ejemplo, mira hermano. En el libro de Ruth capítulo 1 en adelante, dice que había un hombre que se llamaba Elimelech. Y Elimelech vivía, hermano, en la tierra prometida. Cuando los israelitas conquistaron, o cuando los israelitas más que todo, tomaron posesión de la tierra prometida y empezaron a vivir en la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, las 12 tribus de Israel se instauraron allí. Pero ¿sabe qué? Llegó un momento en que el hambre visitó la tierra. Y entonces, un hombre de familia que vivía allí, en el lugar que Dios le había dado, miren hermano, Dios le había dado toda la tierra por heredad a la nación de Israel, que era la tierra prometida en Canaán. Allí vivían los israelitas, después de haber estado por esclavos más de 400 años en Egipto, viviendo, y fueron libertados y por fin llegaron a la tierra prometida y estaban bien allí, pero ¿sabe qué pasó? Vino hambre a la tierra. Y este hombre de familia tomó la decisión y le dijo a su mujer, le dijo Noemí, le dijo, ¿sabes qué? Vamos y vámonos a la tierra de Moab, una tierra de paganos, una tierra que adoraban dioses ajenos. Vámonos allá porque allá hay comida. Y sacó a su familia, sacó a su mujer, sacó a sus 2 hijos y se fue a esa tierra. Nadie lo obligó a este hombre, miren, a salir de allí. Nadie le dijo, oye, anda a ese lugar porque allí. No, él solito tomó la decisión, nadie lo obligó. Pero ¿sabe qué? Tomó a su esposa, tomó a sus hijos y se fue a esa tierra. Y en esa tierra, ¿sabe lo que pasó? Sus hijos se casaron, estuvieron 10 años allí. Sus 2 hijos se casaron. Pero ¿sabe qué pasó? Que los 2 hijos murieron. Murió uno primero. No, perdón, murió el esposo primero, murió él, el papá, el padre de familia, murió allá en Moab, en la tierra de paganos. Murió el papá, murió un hijo primero, después murió el otro hijo y Noemí, la madre de la familia, quedó sola. ¿Por qué? Porque este hombre tomó la decisión, miren, de salir del confort que Dios le había dado. ¿A qué aplicamos esto? Miren, esta es la elección del hombre. Que el hombre un día, Dios plantó, hermano, miren, un huerto precioso, aleluya, que se llamó el huerto de Edén. Allí estaba el hombre. Dios, miren, hizo la creación, creó los cielos, la tierra, aleluya, creó las aguas, creó los mares. Hermano, hizo ascender todo fruto del campo. La tierra, hermano, emanaba todo tipo de semillas. El hombre estaba ahí. Dios creó los animales. El hombre, hermano, estaba fascinado. Estaba en el huerto precioso. Y Dios lo plantó allí. Y Dios le dijo al hombre que todo era de él. Le dijo, fuiste creado a la imagen y a la semejanza. Tienes mi autoridad representativa. El hombre le puso nombre a todos los animales. Y vivía allí en una zona de confort. En el paraíso de Dios. En el huerto de Edén. Pero ¿sabe qué? Lo único que Dios le había dicho a este hombre, Dios no le escribió una Biblia al hombre. Dios no le escribió los 10 mandamientos al hombre allí, en el paraíso, en el fundamento de la paz, en el inicio de la creación. Dios lo único que le dijo, ¿sabes qué? Lo único que te voy a pedir es que no comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De todo lo demás puedes comer, disfrutar, pero no comas de este árbol. ¿Y sabes lo primero que hizo el hombre? El hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estando en la zona de confort misma. Estando, hermano, con toda la bendición de Dios. Y el hombre escogió, miren, escogió desobedecer a Dios. El hombre menospreció a Dios, aleluya. Pero esto, miren, no solo, hermano, fue una caída de Adán y Eva, sino que ellos, como padres de la raza humana, hicieron caer a toda la raza humana.
Porque la Biblia enseña en Romanos que a través de un hombre, miren, vino el pecado y a través del pecado se metió la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué el hombre hoy día es un pecador? No es porque comete pecados, no es porque miente, no es porque roba, no es porque adultera, no es porque fornica, no es porque da falso testimonio, no es porque es lengua larga, no es porque es mentiroso. El hombre no es pecador porque hace esas cosas. El hombre es pecador, miren, por constitución. Somos pecadores, nacimos pecadores, nacimos en enemistad con Dios, nacimos en pecado. Y David lo enseña y dice, en pecado me concibió mi madre, dice él. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, fuimos constituidos pecadores desde que Adán y Eva decidieron, miren, decidieron menospreciar a Dios en el huerto de Edén. Esta fue la decisión que tomó el hombre, la elección que tomó el hombre. No hay peor decisión, hermano, miren, que el hombre viva sin Dios. Pero aún así, mira, el hombre tomó esta decisión y comenzó a amarse a sí mismo. Y vemos a través de toda la historia humana, a través del tiempo y de las edades, hermanos, que han ido avanzando, a través de los siglos, que el hombre va escapando y Dios detrás del hombre, porque Dios quiere manifestarle su amor. Y el hombre y Dios persiguiendo al hombre y el hombre escapando de Dios. Así ha sido, hermano, hasta el día de hoy. Dios siempre ha querido mostrar su misericordia y ha querido mostrar su amor para con nosotros y nosotros huimos de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Había que pagar un precio por esta falta, por este pecado, por esta caída, porque no solo afectó a nosotros, afectó toda la creación, hermano. Afectó toda la creación. La tierra que hoy día vemos no es ni se parece, hermano, a como lo fue en un comienzo. Porque en un comienzo, hermano, la tierra era hermosa, era preciosa. Pero ¿sabe qué? Con la caída del hombre todo se deterioró. Vino la muerte. El hombre comenzó a vivir menos tiempo. El hombre después, hermano, por causa del pecado, del diluvio también que vino después, el hombre tuvo que comenzar también a alimentarse de proteína, a comer carne, a comer animales, cosa que en un principio no se hacía. Todo fue afectado, el cosmos fue afectado, la tierra se partió, la tierra empezó a producir cardos, espinos, hermano, por causa de la caída del hombre. Nadie nos podía ayudar, mira. Creíamos que lo hacíamos bien. Adán, en el capítulo 5 de Génesis, dice la Biblia que empezó a engendrar hijos conforme a su propia imagen, no a la imagen de Dios. Miren, Dios nos escogió para que fuésemos santos, sin mancha, sin arruga, pero ahora la imagen se deterioró. Nos escogió para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, pero el hombre deterioró esa imagen con la caída. Y ahora Adán empezó a engendrar hijos conforme a su propia imagen, una imagen caída, una imagen de pecado, una imagen que ya no amaba a Dios, que no consideraba a Dios. Ahora decido yo mismo por mí, ahora yo me valgo por mí mismo, no necesito a nadie más, no necesito consejo, no necesito que nadie me diga nada, porque yo me mando solo. Y esto, hermano, causó que todos nosotros naciéramos en rebeldía y naciéramos destituidos de la gloria de Dios. Y nadie nos podía ayudar, nadie nos podía ayudar. Porque ¿sabe qué? Cuando el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, lo atraparon unos ladrones, miren, pasó un sacerdote. Y un sacerdote estaba encargado de acercar a las personas a Dios, de ministrar a las personas, ministrarle a Dios. Ni siquiera esa persona nos podía ayudar. Ni siquiera un levita, que era alguien que ayudaba también a todo lo que se hacía en el templo con los sacerdotes, en adoración a Dios. Nadie nos podía ayudar. Pero ¿sabe qué? Un día vino uno. Y ese marcó la diferencia. A pesar de nuestra elección, mira, de vivir separados de Dios, de no tener en cuenta lo que Él hizo, lo que Él decidió, cómo Él nos escogió en amor, en la eternidad, antes de que todo viniera a ser visible, mira, Él ya nos amaba, Él ya nos había dado por profeta a las naciones, Él ya nos había escogido, nos había amado, Él ya nos había redimido, Él nos había sellado con su espíritu. Pero ¿sabes qué? El hombre aún así decidió caer, decidió fallar, decidió no por Dios, decidió por el mundo, decidió por el sistema caído. Decidimos por nosotros mismos. Aún en esta decisión, en esta elección que tomamos, Dios, miren, se vistió de hombre.
se puso en la persona del Hijo, entró en el cronos del hombre, porque Dios habita eternidad, Dios es eterno. Se vistió de humanidad, vino a nacer en un pesebre, vivió como hombre, cumplió con la justicia de Dios, cumplió con todas las expectativas de Dios, cumplió con la ley de Dios. Mira, y con todo lo que nosotros no pudimos cumplir, Él lo cumplió por nosotros. Mira, ahora murió en la cruz, nos justificó, derrotó al enemigo, derrotó la muerte, todo lo que estaba en enemistad con Dios, Él lo vino a reconciliar mediante la cruz, mediante su sangre, nos redimió, nos dio una nueva vida. Hoy día está la naturaleza divina operando en nosotros, gracias a que uno solo, miren, pudo hacer uso de misericordia con cada uno de nosotros los seres humanos caídos. Nadie nos podía ayudar, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero solo uno pudo hacer la diferencia. Él es la persona del Señor Jesucristo. Por eso en esta persona, mira, en la eternidad, en Efesios capítulo 1, dice Dios que nos escogió en esta persona, porque esta es la única persona que nos puede hacer retornar al Padre, que nos puede hacer retornar ¿a dónde? Al plan del propósito eterno. Nos puede hacer retornar, miren, al plan inicial de Dios. Nadie más nos puede ayudar. Nuestra caída fue tan dura, fue tan fuerte, que el hombre jamás pudo levantarse sin la ayuda de Dios. Entonces, Dios nos escogió amar, nos escogió bendecir, te escogió darte todo, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer que Cristo vino a ayudarnos, que el buen samaritano, odiado por muchos, vino a ayudarnos a nosotros los pecadores, que un justo murió por nosotros los injustos, aleluya, que uno solo bueno pudo morir por todos nosotros los malos, los caídos. Así que todo esto, miren, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, aleluya, que nos amó con tal amor en Cristo Jesús, que nos separó para Él, que nos escogió, que nos hizo santos, nos hizo sin mancha, nos justificó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, y hoy día estamos, ¿sabe dónde estamos hoy día? Estamos en Cristo y estamos en los lugares celestiales juntamente con Él. Así que la elección de Dios siempre fue la misma, que tú y yo seamos formados a la imagen de su Hijo, pero nosotros escogimos mal. Nosotros escogimos por nosotros mismos, no escogimos por Dios. Y en nuestra decisión que tomamos, en nuestra elección, cada vez íbamos más abajo, más cayendo más, hasta que Dios tuvo que hacer uso de su misericordia y venir a pagar por todas nuestras deudas para poder reconciliarnos con Él y devolvernos a su propósito, que es forjarse en nuestro interior, que es desplazar la vida caída que tenemos por la vida nueva de Él, por la vida divina, la vida que todo lo vence. Hoy día hay una persona viviendo dentro de nuestro interior que está en forma de espíritu y que vive en nuestro espíritu y que es Cristo en nosotros, la esperanza que nos devuelve a la gloria del Padre. Amén. Así que qué más hermoso, hermano, de poder disfrutar esto. Entonces hoy día tenemos que tener un concepto diferente al poder ver esto, ¿verdad? Ya no podemos culpar a Dios, decir, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios te escogió, Dios sabía el momento exacto en el cual ibas a nacer, te iba a traer a este mundo, y eres precioso para Dios, no eres un estorbo, no eres un pedazo de madera flotando en el océano. Hay un propósito definido, eterno en tu vida, que Dios en la eternidad ya escogió por ti, Él ya decidió por ti, tú eres su elección. Mío eres tú, le dice a Isaías. Este es el nombre que yo te pondré. Mío eres tú. No tenemos vuelta. Amén. Y aunque te quieras separar de Él, Él ya está en tu interior. Va a haber algo que siempre te va a atraer a Él. Siempre. Porque Dios está viviendo dentro de ti. Y si aún no vive dentro de ti, lo único que hay que hacer es mirarlo a Él y reconocer que Él es nuestro Salvador. Y que Él es el único que pudo hacer uso de misericordia. Hay un propósito en tu vida. Dios se está forjando. Dios está mostrando su amor. Está mostrando su paz. Está mostrando su misericordia. Está mostrando su paciencia contigo. Todos los días de nuestra vida, Dios nos bendice. Por eso Pablo dice, voy a hablar bien de Él. Voy a hablar bien de Él. Bendito seas tú, Padre. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito seas tú, hablo bien de ti, porque nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y nos escogiste en amor,
para que fuésemos santos, sin mancha. Nos predestinaste, Señor, y nos redimiste en Cristo. Y no solo esto, sino que también nos sellaste. Hoy día hay una garantía de Dios. Si tú eres hijo de Dios, nunca dudes de tu salvación. Nunca dudes de que Dios te ha salvado. Dios ha venido a darte una nueva vida. Hoy día eres hijo, eres descendiente divino. Nacimos en el tercer día, nacimos en el lugar santísimo y nadie nos puede quitar esta esperanza. ¿Sabes por qué? Porque hay una garantía de todo esto. La garantía es que Dios puso un sello en cada uno de nosotros. Y ese sello es el sello de su Espíritu. El Espíritu de Dios es solamente, hermano, una degustación pequeña todavía, porque todavía no se manifiesta lo que hemos de ser realmente, pero Dios ha colocado en nuestro interior un sello que es su Espíritu Santo, y ese Espíritu es la garantía que Dios le da a cada creyente de que es hijo de Él, de que es amado, de que es perdonado, de que es redimido, de que es vuelto nuevamente al plan original, aleluya, y que siempre fuimos amados por Él. Así que siéntete amado, eres precioso, eres preciosa para Él. Él te ama con amor eterno. Amén. Así que gracias le damos al Señor a esta hora por este tiempo que hemos compartido, que hemos disfrutado, a los que están conectados, a los que se han dado el tiempo, ¿verdad? En este día lunes, como todos los lunes, estamos disfrutando de todo lo que es papá y de todo lo que nosotros también somos para Él. Esto es mutuo. Dios es para nosotros, sí, en cierta parte, pero nosotros somos para Él. Fuimos escogidos por Él. Amén. Así que vamos a estar ya dando gracias al Señor por este tiempo, a los que están conectados. Allí hay varios que están conectados, allá mis papitos que siempre están, a mi tía Adriana de allá de Lautaro que está conectada, a mi tía también, ay, se me van los ¿cómo se llama? A mi tío César igual, siempre está conectado a mi tío Cesarito. A mi tía Paz también, que siempre está allí. Mi hermanita Maggie, mi tía Magali igual. Mi tía Lili, que está conectada también. Saludos para allá. A mis papitos, a todos los que están conectados acá, hermanitos. Saludos, cariños para todos ustedes. Y que el Señor me los bendiga, me los guarde. Mis hermanitos de Dalcahue también los veo por ahí. Hermanos, que la gracia del Señor se imparta en nuestro interior, que podamos ver que Él está haciendo, ¿cierto? Su propósito, está forjando la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y para eso Él utiliza su vida divina, para eso Él utiliza su Espíritu Santo para inundar y bendecirnos, miren, interiormente, saturar todas nuestras partes internas y reemplazar todo lo viejo por la vida que todo lo vence, que es su vida divina que opera en nosotros hoy día. Dios nos ha hecho nuevo. Nosotros estamos, miren, cuando Cristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados, sí, pero también nosotros morimos con Él, dice Pablo. Y si morimos con Él, también resucitamos con Él. Y si resucitamos con Él, también ascendimos y estamos entronizados con Él. O sea, Dios nos ha dado una nueva vida. Y esta vida es la que tenemos que aprender a vivir. La vida de Dios, no mi vida vieja, no lo que yo pueda lograr, no lo que yo pueda hacer, no lo inteligente que soy, lo bueno que soy, oh, que yo soy justo, que yo soy santo, no. Es todo lo que Él es en mí, lo que tiene valor. Todo lo demás tuvo que ser abolido, tuvo que ser sacrificado, muerto en la cruz del Calvario. Así que tenemos nueva vida, amén. Estamos contentos porque tenemos nueva vida en Cristo, amén. ¿Cuántos aborrecen su vida antigua? Yo la aborrezco, hermano. Aborrezco mi vida pasada. Y aún todavía me aborrezco en distintas cosas, hermanos, que operan en mi carne aún. Porque nuestro enemigo no está afuera, nuestro enemigo está adentro. El mal está en mí, dijo Pablo, y el mal es nuestra carne, que todos los días nos lleva, ¿cierto? O nos quiere hacer cosas, ¿verdad?, que vayan en contra de la voluntad de Dios. Pero la vida divina de Dios opera fuertemente en nosotros y nos satura y reemplaza esa vida vieja por una vida llena de gozo, llena de paz, en el espíritu, de alegría, de que una situación difícil tú la puedes hacer frente porque está el poder aniquilador de la cruz en tu interior, está la vida divina corriendo, está brotando, y cuando te pasa algo y tienes paz,
Cuando nadie debería tener paz, tú tienes paz. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de ti, está en tu interior y tú lo disfrutas y lo experimentas. Dios quiere que tú lo experimentes. En todo tiempo, experiméntalo. Así que eso, hermano, los bendigo, cariño, gracias por estar conectados. El próximo lunes a las 9 de la noche vamos a seguir impartiendo vida. Y los días miércoles, bueno, estamos también en reuniones de hogar a las 7:30 en Población Nueva Esperanza, pasaje 1364. Si tienen peticiones de oración, también pueden escribir al más 56987981054. Amén. Suena como un programa radial. Igual estaría rico ir a la radio de repente, ¿cierto? Amén. Vamos a estar orando ya para estar finalizando este tiempo maravilloso, porque el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno y Dios te ama. Abrázate a Él, regocíjate con Él, dile: tú eres mi amado, tú me amas, papito, gracias por escogerme en la eternidad, por hacerme nacer en el tiempo preciso, por haberte conocido, Señor, sin antes conocer la muerte, haberte conocido aquí en vida, decidir por ti, Señor, experimentarte a ti. Qué maravilloso es todo esto, hermanos. El sistema de este mundo nos ciega a ver a Dios, pero Él venció el sistema de este mundo. Amén. Así que vamos a orar ya. Vamos a orar y vamos a estar dando por terminado también este tiempo maravilloso. Papá, te damos gracias porque eres bueno, porque eres justo, eres fiel. Hoy día hemos compartido esto, Señor, que ha sido tu elección en la eternidad de escoger por nosotros. Nos elegiste a nosotros, escogiste amarnos, Señor, en vez de condenarnos, en vez de juzgarnos, Señor. Porque cuando estaba la mujer allí adúltera, Señor, y todos querían apedrearla, Señor, solo uno pudo defenderla. Solo uno pudo hacer uso de misericordia. Solo uno pudo pararse como un escudo frente a todas las acusaciones, Señor. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede juzgar, porque Dios es el que nos justifica, Dios es el que nos ha comprado, Dios es el que nos ha llamado y nos ha glorificado a una nueva vida. Nadie nos puede condenar, porque solo tú eres nuestro escudo, Señor. Aleluya. Papito, gracias por escogernos en amor, en Cristo, en la persona que están reunidas, todas las victorias que jamás nos podríamos imaginar y jamás podríamos disfrutar, están solamente en ti, Señor. A esta hora quiero, Señor, que impartas, Señor, tu vida divina en cada uno de los que está conectado y de los que estuvieron escuchando este tiempo, papito. Quiero, papá, que los bendiga. Quiero que multipliques tu gracia. Quiero, Señor, a 100 por 1 que la vida de Dios, la vida divina, Señor, los impacte profundamente, Señor, y puedan experimentarte en la vida cotidiana, en el quehacer diario, en el trabajo, en la familia, en los negocios, en todo lugar y en todo momento, podamos experimentarte, Señor, a esta hora. Esta es mi oración, papito, para que te reveles, para que te deje a conocer, para que puedan ser abiertos los ojos, Señor, y podamos verte, Señor. Oro, papito, por los débiles. Oro a esta hora también por los que están con enfermedades, por los que están, Señor, sufriendo, padeciendo. Oro por mi suegro a esta hora, Señor, que hoy día le daban el alta y lo fuimos a buscar, papito, por esa condición, esa situación difícil, papá. Oro, papá, por él, para que las fuerzas de Dios, Señor, sean su fuerza, Señor, que tú seas su fuerza, papá, a esta hora, como las fuerzas del búfalo, Padre, que recobre vida ese corazón, Señor, de un 30% a un 100% funcionando, Padre, esos pulmones, esos riñones, a esta hora, úngelos, papito, a esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, llénalo de vida a esta hora, llénalo de gracia, Padre, y que la vida de Dios, Señor, vaya reemplazando todo lo viejo en él, papá. En el nombre del Señor Jesucristo, esa vista, papá, esa sangre pueda fluir más roja que nunca, Señor, en su interior. Y pueda cobrar vida, fuerza, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y así cada enfermo, papá, también pueda recibir sanidad. Porque tú, por tus llagas, Señor, hemos sido sanados, hemos sido curados, papito, aleluya. Señor, gracias. A esta hora te damos. Llévate toda carga, todo lo que podamos estar pasando, toda preocupación a esta hora, Señor, se queda en la cruz del Calvario, a esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Papito, todo espíritu a esta hora que opera fuertemente trayendo, Señor, amargura, trayendo tristeza,
trayendo, Señor, depresiones, trayendo ansiedades a las mentes. En el nombre del Señor Jesús, papá, reprendemos, atamos al hombre fuerte, toda maquinación de las tinieblas, todo gobernador de las tinieblas que opera, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Atamos, Señor, al diablo y lo enviamos al lago de fuego eterno y proclamamos vida y vida en abundancia, Señor, en las mentes. En el nombre del Señor Jesús, todo espíritu de suicidio, en el nombre del Señor Jesús, esta hora lo reprendemos, Señor, en el nombre del Señor Jesús, y proclamamos vida, Señor, en los jóvenes, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestros hogares, Padre, en el nombre del Señor Jesús, papito, proclamamos la vida de Dios, la vida que todo lo vence, Señor, y te disfrutamos, Señor, hoy más que nunca, Señor, te necesitamos, hoy más que nunca tu fidelidad, Señor, hoy más que nunca la vida divina, la vida de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias, papá. Te bendecimos. Gracias, hermano. Nos estamos conectando y nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Que Dios me los bendiga.